Freezer, superando su pavor inicial, se lanzó contra Goku. La arrogancia del emperador le impedía creer que un simio, incluso uno con un poder tan abrumador, pudiera igualarlo. La batalla fue un espectáculo de velocidad y destrucción. Freezer, en su primera forma, desató ráfagas de ki y golpes a la velocidad de la luz, pero el Super Goku era más rápido, más fuerte, su cuerpo base de 60 millones, canalizando el poder del caos de la Esmeralda Verde. Freezer fue humillado. El Saiyajin contraatacaba con golpes precisos que hacían temblar al tirano. ¡Maldito simio! No te atrevas a humillarme, gritó Freezer, con su orgullo herido. Se transformó en su segunda forma, su cuerpo expandiéndose, su poder aumentando exponencialmente. Pero incluso así, el Super Goku siguió siendo superior, su aura dorada y pequeña esquivando y golpeando con una precisión devastadora. Freezer se vio obligado a su tercera forma, una monstruosidad, pero el resultado fue el mismo. Una paliza implacable. La rabia de Freezer hirvió. No importa lo que seas, morirás. Finalmente, con un grito de furia, Freezer liberó su poder máximo, transformándose en su forma original, la silueta elegante y temible que inspiraba terror en toda la galaxia. Su poder se disparó a los 120 millones de unidades, 120 millones. Los golpes de Freezer impactaron con una fuerza brutal, y Goku se vio obligado a usar toda su habilidad. La tierra temblaba bajo la intensidad de su enfrentamiento. Pero Goku tenía una carta bajo la manga. Con la Esmeralda Verde amplificando su potencial, activó el Kaioken por 4, su poder se disparó a 240 millones de unidades, 240 millones, superando de nuevo a Freezer. El emperador, jadeando por el esfuerzo, sintió el poder aplastante de Goku. Su mirada de pánico se desvió hacia Piccolo, que yacía agotado en el suelo, con las 6 esmeraldas restantes a su alrededor. Aunque Freezer no podía sentir el ki de las gemas, notó el aura peculiar que irradiaban, y la forma en que el Namekiano, el único ser vivo cercano, parecía contenerlas. Así que esa es la fuente de tu ridículo poder, gritó Freezer, convencido de que las gemas eran la clave. Con una velocidad explosiva, Freezer desvió su ataque de Goku y se lanzó directamente contra Piccolo. El Namekiano, exhausto por la batalla contra Nappa y la superforma anterior, no pudo reaccionar a tiempo. Freezer golpeó a Piccolo con una ferocidad inaudita, haciendo que el Namekiano lanzara un grito de dolor y soltara las 6 esmeraldas restantes, que se esparcieron por el suelo. Goku, horrorizado por la estrategia de Freezer, se lanzó para proteger las gemas. Pero el tirano no se detuvo. Concentró su poder y lanzó un potente golpe de ki directamente a Goku. El impacto fue tan fuerte que no solo derribó al Saiyajin, sino que también expulsó la Esmeralda Verde de su cuerpo. En ese instante, Goku y Freezer, ambos guiados por el instinto de poder, se lanzaron simultáneamente hacia las 7 esmeraldas del caos que flotaban en el aire. Sus manos se encontraron en el centro. Las 7 gemas, respondiendo a las 2 voluntades poderosas que las reclamaban, estallaron en una explosión de luz. El cuerpo de Freezer se transformó. Una aura dorada y furiosa lo envolvió, y su piel se cubrió de dorado. Era la superforma de Freezer, su propia versión de la forma Golden, pero nacida del caos. Su poder era incalculable, pero su esencia, corrompida por la maldad, tenía el aura con un matiz oscuro. El cuerpo de Goku también respondió. La energía de las esmeraldas, liberada de la restricción de una sola gema, lo imbuyó con el poder completo del caos. Su cabello se volvió dorado, sus ojos brillaban con un intenso rojo carmesí, la marca de su conexión con el caos original. No era el Super Saiyajin de ojos azules. Era el Super Goku del caos, la forma primigenia que había despertado en su infancia, pero ahora con un dominio y poder incomparablemente superiores. 2 superformas. La encarnación del caos en un Saiyajin y en el tirano. La batalla por la Tierra, y quizás el universo, estaba a punto de alcanzar su clímax definitivo. El campo de batalla, ya devastado, se convirtió en el epicentro de una catástrofe dimensional. Super Goku del caos, con su aura dorada y ojos carmesí, se enfrentaba a Super Freezer, cuyo cuerpo Golden resplandecía con una maldad metálica. La batalla que siguió fue de proporciones épicas. Puñetazos que rompían el sonido y el espacio, ráfagas de ki que se contorsionaban al chocar, creando singularidades de energía que amenazaban con destruir el planeta. Sin embargo, a pesar de que el poder del Saiyajin era monstruoso, la balanza se inclinó peligrosamente. Super Freezer era vastamente superior. El poder de Freezer, canalizado por las 7 esmeraldas del caos y magnificado por su propia maldad, había trascendido cualquier medida conocida.
El tirano, cuya forma al 100% llegaba a los 120 millones, ahora poseía un poder que coqueteaba con la escala universal. Su fuerza se elevaba a niveles que lo acercaban peligrosamente al temido Super Saiyajin Dios, un ser capaz de hacer temblar el universo completo con la fricción de sus golpes. Frente a él, el Super Goku del Caos era un torrente de fuerza desatada. Su poder, basado en su Zenkai y la canalización de la ira, era monumental, alcanzando un nivel similar al de Vegeto Super Saiyajin. Goku era la definición del guerrero definitivo, pero aún así, la diferencia era palpable. Super Freezer golpeó a Goku con una andanada de ki que lo envió a estrellarse contra las ruinas. ¡Qué decepción, mono! Pensé que el legendario poder dorado sería más desafiante. Gritó Freezer, con la voz distorsionada por su forma dorada. El contraste era cruel. Las esmeraldas del caos, en manos de la maldad pura, habían concedido un poder inigualable. Y al igual que en la franquicia de Sonic, estas gemas eran la clave para alcanzar niveles cósmicos. Irónicamente, la situación actual de Super Freezer recordaba el nivel de poder alcanzado por algunos héroes de esa lejana franquicia. ¿Quién diría que un zorro de 2 colas podría rivalizar con el tirano del universo? El Super Tails de Sonic Heroes, por ejemplo, alcanzaba un poder en el rango multiestelar a universal bajo al unirse a su equipo y las esmeraldas. Este zorro, cuya inocencia y corazón puro le permitían canalizar la fuerza de las esmeraldas, era capaz de combatir a entidades que amenazaban al planeta entero. Ese poder, nacido de la pureza canalizada por el caos, era comparable al nivel que Freezer había alcanzado ahora, solo que en manos de la maldad. Las esmeraldas de este fanfic, aunque más ligadas al caos emocional y menos a la magia de resurrección, seguían siendo la fuente de este tipo de poder colosal. Goku se levantó, su aura parpadeando peligrosamente. Sus ojos rojos ardían con una mezcla de ira y concentración. Él sabía que no podía ganar. Su forma no era estable. El caos no era su naturaleza, y el poder de Freezer era un abismo. El Saiyajin tenía una última carta. El entrenamiento de Kaiosama, aunque de corta duración, le había dado las herramientas para amplificar su propia fuerza. El poder del Super Goku del Caos era inmenso, pero el Saiyajin debía añadir su propia técnica. Kaioken, por 10. Gritó Goku. La energía dorada de su aura explotó en un color carmesí aún más brillante. El poder de Super Goku se multiplicó, un aumento insostenible que amenazaba con destrozar su cuerpo, pero que lo catapultó momentáneamente al nivel de Freezer. Esto se acaba ahora. Rugió Super Goku. El nivel de poder era astronómico. Goku, combinando el poder del caos con esta técnica de amplificación, superaba el poder hipotético que tendría un Vegeto Super Saiyajin 3 en el canon. Era un nivel de fuerza que desafiaba la imaginación. Sin embargo, en el rostro de Super Freezer solo había una sonrisa de suficiencia. ¡Qué esfuerzo tan ridículo, mono! Incluso con tus trucos, sigues siendo un insecto. Freezer seguía siendo marginalmente superior. El nivel de poder universal que las esmeraldas del caos le habían otorgado era simplemente demasiado vasto para que Goku lo superara completamente, incluso con una técnica que quemaba la vida. En el canon, esta combinación de Super Saiyajin y Kaioken habría destrozado el cuerpo de Goku. Aquí, sin embargo, la energía del caos actuaba como un amortiguador, un catalizador y un sanador. La energía del caos se regeneraba constantemente, contrarrestando el daño que el Kaioken infligía. Las esmeraldas del caos, al estar dentro de él, reparaban el daño celular. Este constante flujo de curación y daño le otorgaba a Goku un Zenkai continuo. Aunque el dolor era inmenso, su cuerpo se adaptaba al instante. Si Goku pudiera volver a su forma base, ese proceso regenerativo y adaptativo le habría catapultado a los 100 millones de unidades. Pero ese lujo no existía. La batalla era ahora o nunca. Goku, con su aura carmesí chispeante, se lanzó. La velocidad y la fuerza eran tales que el Super Freezer se vio obligado a pelear seriamente. «Mueres», gritó Freezer, disparando un rayo de ki dorado. Goku lo desvió con un puñetazo, y el rayo se perdió en el espacio. El Saiyajin se lanzó, ejecutando una ráfaga de golpes que obligaron a Freezer a la defensiva. La humillación se había detenido. Ahora era una pelea de supervivencia. El aire vibraba con los choques. El suelo de la tierra se hundía bajo el peso de cada pisotón. Goku era un torrente de ira ardiente, cada golpe una declaración de que no se rendiría. Pero Super Freezer jugaba con su víctima, sabiendo que el tiempo estaba de su lado. El cuerpo del Saiyajin, aunque regenerado por el caos, no podía sostener esa cantidad de energía para siempre. Es inútil. Incluso tu poder de payaso se agotará. Soy el destino.
vociferó Freezer. Mientras Super Goku del Caos y Super Freezer libraban su guerra cósmica, los soldados de Freezer, dirigidos por Zarbon, Dodoria y las fuerzas Ginyu, se lanzaron contra Piccolo, que yacía exhausto. El Namekiano, con su poder base de aproximadamente 3,000 unidades, era un blanco fácil. Aunque los soldados más débiles apenas superaban las 1000 unidades, su número era abrumador. La humillación fue rápida y brutal. Piccolo, incapaz de defenderse adecuadamente tras el drenaje de la superforma, fue pateado, golpeado y herido por las ráfagas de ki de los soldados. Mírenlo. El héroe de esta roca. Se mofó Dodoria, su cuerpo rechoncho temblando de placer sádico. Incluso un Namekiano es una porquería sin sus trucos. Piccolo, escupiendo sangre, intentó un último ataque de ki, pero fue fácilmente desviado por Zarbon. El final llegó con la crueldad característica de los esbirros de Freezer. Dodoria, riendo a carcajadas, concentró un potente rayo de ki en su boca y lo disparó a quemarropa. El rayo impactó a Piccolo. El Namekiano, sin fuerzas para resistir, se desintegró en un destello de luz. En el centro del torbellino de su combate, Super Goku del Caos sintió la conexión romperse. El ki de Piccolo, ese punto brillante de maldad redimida que había aprendido a respetar, desapareció del universo. Goku lo vio. En el instante de la muerte de Piccolo, una nueva catástrofe se cernió sobre la Tierra. A miles de kilómetros, en el templo sagrado, Kami-sama, intrínsecamente ligado a su contraparte, se desvaneció de la existencia. Las esferas del dragón, privadas de su creador, se volvieron inmediatamente inertes, convirtiéndose en piedra. La última esperanza de resurrección para Yamcha, Tenshinhan y Chaos, y la posibilidad de revertir la muerte de Krillin, se extinguió. El rostro de Goku, ya marcado por la rabia, se contorsionó en una máscara de horror, desesperación y furia. Piccolo. No. La pérdida de Piccolo, la anulación de la esperanza de las esferas del dragón, y la inminente amenaza de Freezer, todo se fusionó en una segunda, aún más monumental, explosión de ira. Esta vez, la furia no solo fue por la pérdida. Fue por la pérdida de la posibilidad, la anulación de la única herramienta que podría haber traído el orden de vuelta. Goku, que ya estaba en su superforma asistida por el caos, se transformó de nuevo en Super Saiyajin. La aura dorada y carmesí se duplicó en intensidad. El cabello de Goku se erizó aún más violentamente, erizándose de forma salvaje y caótica, similar a un Super Saiyajin 2. Rayos de energía crepitaban a su alrededor, aunque su origen seguía siendo el caos y no la energía pura del Super Saiyajin 2 canónico. Sus ojos rojos se volvieron más intensos, casi hirvientes. La transformación no solo fue visual, fue cuántica. La energía del caos, al sentir la desesperación absoluta del Saiyajin y la destrucción de la última esperanza terrenal, multiplicó la fuerza del Super Saiyajin más allá del multiplicador de 50. El poder de Goku se disparó de forma explosiva, trascendiendo todas las barreras. Su nivel de combate, que con el Super Kaioken del caos ya era casi universal, ahora alcanzó el umbral de lo divino. El Super Goku del caos con la furia del Super Saiyajin alcanzado, el nivel de poder del Super Saiyajin Dios. Super Freezer, que se regocijaba por la muerte de Piccolo, sintió la explosión de poder y retrocedió, su sonrisa desvaneciéndose en el terror más primario. No, imposible. Este poder supera todo lo conocido. Gritó Super Freezer, su voz temblando. Goku se lanzó. Ya no era una pelea, era el juicio final. Los ojos carmesí ardían con la sentencia de muerte del tirano. La última y más poderosa forma del caos había despertado. La transformación había sido el punto de inflexión. Super Goku del caos, con el cabello erizado y el aura furiosa, ahora combatía con el poder de un dios. La batalla se reanudó. Si bien Super Freezer ya rozaba el umbral del Super Saiyajin Dios, la nueva forma de Goku lo había superado. El Super Saiyajin Caos, ahora se movía con la autoridad y el poder de una entidad divina, con una potencia que sobrepasaba el poder del Super Freezer. Goku era ahora el guerrero definitivo. Su poder no solo superaba al de su enemigo, sino que también eclipsaba la escala multiestelar / universal baja de guerreros como el Super Sonic Heroes. La batalla no fue larga. Fue un exterminio con un resultado previsible. Super Goku no dejó que Freezer se recuperara. Lo acorraló, golpe tras golpe, rompiendo la defensa del tirano. Freezer gritaba de frustración y miedo, incapaz de entender cómo su poder, el que había destruido imperios, ahora era insuficiente. Imposible. Yo soy Freezer. Yo soy el más fuerte del universo.
chillaba el tirano. Tu reinado termina aquí, el caos que creaste te va a devorar, sentenció Goku, su voz un trueno de poder. Goku concentró su ki. No era un Kamehameha ordinario. Era el rayo de la ira del caos. Un torrente gigantesco de energía dorada y roja, la suma de su poder divino y la furia de sus amigos caídos. El rayo impactó a Super Freezer de lleno. El tirano gritó por última vez, no de dolor, sino de puro terror, mientras su forma golden se vaporizaba. La fuerza de Goku era tan inmensa que Freezer fue completamente desintegrado. En el momento de la muerte de Freezer, el poder del caos que el tirano había absorbido fue liberado. La energía dorada, pura y concentrada, salió disparada del lugar de la explosión y se dirigió a su fuente de anclaje, Goku. El torrente de energía se fundió con el Saiyajin, dándole un aumento de poder. El poder de Goku alcanzó un pináculo insondable. La batalla principal había terminado, pero la limpieza restaba. Goku apareció de repente frente a los aterrorizados soldados de Freezer, aún en su forma super. La velocidad y el terror que inspiraba eran suficientes para quebrar la moral de la tropa. Sin decir una palabra, y con la misma calma letal con la que había juzgado a Freezer, Goku desató una ráfaga de ki por todo el campo de batalla. Las fuerzas Ginyu, Dodoria, Zarbon y todos los soldados restantes fueron desintegrados en un barrido de energía. El ejército de Freezer dejó de existir. La amenaza galáctica había sido neutralizada. Con la tarea terminada, la energía masiva abandonó el cuerpo de Goku de forma repentina. El cabello regresó a su negro natural. El aura se extinguió. Las 7 esmeraldas del caos, que habían sido el ancla y la fuente de este poder cósmico, salieron disparadas del cuerpo de Goku. Cayeron con un tintineo casi imperceptible sobre la tierra devastada. Goku, con el cuerpo exhausto, cayó al suelo. La victoria absoluta costando cada gramo de su ser. El silencio volvió. La Tierra estaba salvada, pero el universo sabía que un Saiyajin, forjado en el caos y la ira, había alcanzado un poder que nadie imaginaba posible. Lo que nadie en el campo de batalla devastado podía concebir era que el poder cataclísmico liberado había tenido consecuencias más allá de la atmósfera. La colosal descarga de ki, la energía del Super Kaioken, del caos, el poder universal de Super Freezer, y el juicio final de Goku, había saturado la misma estructura geológica de la Tierra. La energía, el dolor y la destrucción habían sido absorbidos por el planeta como una esponja. Cuando las 7 esmeraldas del caos cayeron inofensivas sobre el suelo, ese vínculo entre el poder cósmico y la Tierra se intensificó. La Tierra, un ser vivo en sí misma, se alimentó de la energía residual de las esmeraldas. Pero lo que la Tierra absorbió fue la esencia más cruda del conflicto. El caos cósmico. La energía pura de las esmeraldas, el residuo del sufrimiento del universo 7. El dolor de la batalla. La agonía de los guerreros Z y la furia destructiva de los Saiyajin y Freezer. La malignidad del tirano. La esencia pura de la ambición y la crueldad de Freezer, que las esmeraldas habían amplificado. En lo más profundo del núcleo terrestre, un nuevo ser comenzó a formarse. Una entidad parasitaria, nacida del desorden y la malicia del cosmos. Así nació Dark Gaia. Esta entidad no era como la de Sonic Unleashed, la bestia de la noche que Super Sonic había enfrentado y sellado. Este Dark Gaia era un ser mucho más sutil y maligno. Un parásito de la voluntad universal que se había anclado en el corazón de la Tierra. Por el momento, Dark Gaia estaba dormido, un embrión gigantesco esperando el momento de la eclosión. No había estallado en la superficie ni había mutado al planeta. Su existencia era un pulso silencioso de malicia en el subsuelo. Y lo que hacía a esta situación especialmente peligrosa era la naturaleza de las esmeraldas en este fic. Las esmeraldas del caos, aunque ahora controladas y purificadas momentáneamente por la voluntad de Goku, seguían sin generar el polo opuesto. No había nacido la Gaia, conocido como Chip. La energía de las esmeraldas de este universo no poseía un componente inherente positivo y negativo. Solo eran el caos puro, que podía ser dirigido por la voluntad del portador, sea esta pura o maligna. Aunque Goku había logrado controlar el caos con su ira y determinación, introduciendo un simulacro de orden, no había infundido energía positiva o bondad pura en las gemas. Dark Gaia, por lo tanto, no tenía contraparte. El parásito del caos se había incubado sin un rival destinado a sellarlo, y el destino de la Tierra y sus habitantes se había complicado aún más con esta amenaza invisible y latente. Mientras Goku yacía desmayado entre las esmeraldas del caos, la masacre en el campo de batalla no pasó desapercibida para un observador invisible. Un pequeño robot insecto espía, discreto e incansable, se movía por el terreno, activado por protocolos de recolección de ADN. El robot se posó silenciosamente sobre los restos vaporizados.
Su objetivo era la recolección genética de los guerreros más poderosos. El robot cosechó las células dispersas de los Saiyajin caídos, Nappa, Vegeta y Raditz. Pero el botín más valioso y alarmante fue el residuo genético de la batalla de nivel divino. El robot capturó células del Super Goku del Caos, tanto de su forma infantil como adulta, fusionadas por la super forma, y, lo más increíble, células del Super Freezer en su forma Golden Barra del Caos. El espía regresó a las profundidades de un laboratorio secreto. En su interior, el Dr. Gero, que en esta línea temporal seguía siendo humano y estaba trabajando en el androide 19, observaba con ansiosa expectación. Ante él, el embrión Cell se agitaba dentro de un gigantesco tanque de incubación. Con la infusión de las células recién adquiridas, la evolución de Cell se aceleró de manera catastrófica. Las células de las superformas, el poder de la leyenda Saiyajin y la esencia del tirano cósmico, se integraron instantáneamente. El cristal del tanque se agrietó y luego explotó. De las ruinas emergió el Cell imperfecto, pero su poder era anómalo. La adición de las células super le había conferido una fuerza abrumadora. El Cell recién nacido alcanzaba, sin haber absorbido a nadie, el poder base del Super Saiyajin Dios. Pero su dotación genética no se limitaba a la fuerza bruta. Las células de las superformas, especialmente las del Super Goku del Caos, le habían otorgado el mismo don que poseía Shadow the Hedgehog en la franquicia de Sonic. La capacidad de manipular el poder del caos sin necesidad de las esmeraldas. Cell era, por diseño y evolución, la forma de vida definitiva asistida por el caos. Asombroso. Mi creación se ha completado antes de lo esperado. Un poder tan inmenso, exclamó el Dr. Gero, regocijándose y retrocediendo mientras aún trabajaba en el androide 19. Cell miró a su creador. Su personalidad, ahora corrupta no solo por el instinto Saiyajin, sino también por la energía del caos, el residuo de la ira y la maldad que impregnaba sus nuevas células, era pura malicia. Soy perfecto. Y no necesito un creador, declaró Cell con una voz fría y gutural. Con un movimiento casual de su brazo, Cell disparó una ráfaga de ki pura que desintegró al Dr. Gero, matándolo antes de que pudiera completar al androide 19. El campo de batalla había engendrado un nuevo terror. El caos tenía ahora un campeón con forma, intelecto y el poder de un dios. La amenaza de Cell, la forma de vida definitiva impulsada por el caos, había comenzado, y no había esferas del dragón para detenerlo. Cell, ahora libre y consciente de su poder abrumador de nivel divino, no perdió el tiempo. Solo le interesaba la perfección. Su programación le gritaba que, a pesar de su fuerza, aún no estaba en su forma final. Guiado por sus instintos genéticos y la telemetría del Dr. Gero, Cell se dirigió a las cápsulas de hibernación. Con su poder de nivel Super Saiyajin Dios, destrozó las barreras del laboratorio y encontró a los androides 17 y 18. La absorción fue instantánea y sin resistencia. Una luz cegadora, acompañada de una energía cataclísmica, envolvió al Cell imperfecto. Su cuerpo se transformó violentamente. Sus apéndices reptilianos se retrajeron, su caparazón se endureció y se pulió, y su voz adquirió un tono resonante y melódico. De la explosión de luz emergió el Cell superperfecto. Su poder no se limitó a la simple suma de sus partes. Las células super de Goku y Freezer, combinadas con la energía infinita de los androides, crearon un ser de poder monstruoso. La energía del caos latente dentro de sus células se activó con la absorción, multiplicando su fuerza a un nivel que superaba a cualquier cosa que la Tierra hubiera enfrentado. El poder de Cell superperfecto se elevó dramáticamente, alcanzando el umbral de poder que poseía Super Saiyajin Azul, SSJ Blue, en la saga de la resurrección de Freezer del canon. El laboratorio subterráneo no pudo contener esta explosión de fuerza. El complejo entero fue pulverizado en una gigantesca detonación. Cell superperfecto flotaba en el cielo, su figura elegante y aterradora. Había alcanzado la cima del poder de esta línea temporal, un ser que combinaba la furia del Saiyajin, la malicia de Freezer, la perfección genética y el poder ilimitado del caos. Ahora sí, esto es la perfección, resonó su voz en la atmósfera. La Tierra, agotada por la batalla contra Freezer, ahora enfrentaba a su creación más letal, un enemigo de poder azul sin la necesidad de esmeraldas ni fusiones.